cita con el Consejo Consultivo Nacional de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas durante el periodo 2011-2018 y promotor cultural en la Mixteca Alta de Oaxaca desde 1998 hasta la fecha. Entre sus publicaciones destaca la investigación del territorio de donde es originario, realizando una importante labor de recuperación histórica. Su acervo literario incluye Santiago Huautlilla, Oaxaca, un pueblo con huellas del pasado, publicado en el 2012, y 2. Huautlilla, intento de congregación en el año 1602, publicado en el 2016. También tenemos una tercera obra, La medicina tradicional de Santiago Huautlilla, Oaxaca, publicado en el 2025. Les doy el espacio, por favor. Al banquillo de los acusados, ¿verdad? Bueno, gracias. Muchas gracias. Pues, buenas tardes con los que no nos saludamos todavía. Pues miren, a veces es difícil hablar de uno mismo, muy complicado. Tampoco es válido irse a ese extremo, ¿no? No hablar de uno mismo y hablar de los demás, porque eso es más fácil, hablar de los demás. Pues más que comentar sobre la persona de uno, yo quiero comentarles sobre lo que hemos hecho con respecto al rescate de la cultura, de la historia de nuestras comunidades y principalmente de nuestra región, porque los trabajos que hemos hecho están pues encaminados a rescatar la historia principalmente no solamente de Huautlilla, porque es mi pueblo, sino también de Nochixtlán, que es como nuestro segundo hogar, ¿no? Porque yo tengo ya más o menos 30 años viviendo en Nochixtlán, relativamente de Huautlilla a Nochixtlán, Huautlilla. He colaborado en el Colegio Concepción Avendaño de Viascán desde 1998. Entonces ya llevamos 28 años aquí en Nochixtlán y hemos ido aprendiendo también un tanto la cultura de Nochixtlán. A veces pareciera que nuestros pueblos son, como somos mixtecos, somos todos hacemos lo mismo, y no, cada uno tiene sus particularidades, cada comunidad tiene sus usos y costumbres, incluso el mismo Nochixtlán, ¿no? El mismo Nochixtlán, hablar de Nochixtlán y hablar de Santiago Amatlán, que es una de sus agencias, ya cambian las formas de cómo se maneja el tema religioso, el tema político, social, ambiental. Todos somos muy distintos, pero hay muchos puntos también en donde, puntos de encuentro, donde es general para todos. Y en el tema de investigación, el tema de la historia de nuestras comunidades, y que es el tema en el que yo más me he encaminado, no podemos estudiar una comunidad sin estudiar a las demás, porque todas tienen algo en común. Hablar de una fiesta patronal ahorita va a tener sus diferencias por la dimensión de Nochixtlán, por ejemplo, y Huautlilla. Sin embargo, una fiesta patronal se va a centrar, va a tener como un tronco común, ¿no? Entonces todas las comunidades tienen un tronco común, y no solamente ahorita, sino a lo largo de la historia todos van a tener ese tronco común, y por eso podemos entender muchas parte de la historia, la cultura de las comunidades, entender, por ejemplo, cómo era Tlatelolco en el año, no sé, aproximado del siglo XVI, 1599, ¿no? Por decir una fecha, un año como esa realidad de 1599 la vamos a tener en los demás pueblos, en las demás comunidades, ¿no? Entonces, por eso es que hemos ido destrabando muchas
partes de la historia de las comunidades nos hemos atrevido a escribir la historia de las comunidades. Yo empiezo escribiendo sobre Huauclilla, pero no, desde una forma pues colectiva, no solamente su servidor, sino que hemos invitado a otras personas. De hecho, la primera publicación que hicimos sobre Santiago Huauclilla, un pueblo con huellas del pasado, que es un librito pequeño de 64 páginas, invito a otras personas de la comunidad que conocen la historia y les digo, oye, pues escribe algo sobre los usos y las costumbres, ¿no? ¿Por qué no escribes sobre los fósiles del Cretácico Medio? ¿Por qué no escribes sobre la fundación del pueblo? Y así, este primer ejercicio que hicimos está escrito por varias personas, no solamente su servidor, yo coordino solamente la publicación, pero está el señor Ignacio Garnica, que el señor en el próximo 21 de julio va a cumplir 100 años, y está entero el señor, todavía maneja su bocho. Él ya se debe de haber jubilado por segunda vez, 100 años el señor, está entero. Escribe él, escribe un profesor, Juan Cruz Reyes, que en paz descanse, Dani Ayurico, Filiberto García Perea, René Hernández Rivera, que es un paleontólogo, escribe Ana Laura Cruz Bautista, Gabriel Aguilar, son los que colaboraron para este primer ejercicio. Comentaba la maestra Lupita lo difícil que es tener que solventar, tener que financiar esto. En nuestro caso es todo lo contrario. En nuestro caso lo que hicimos es acudir con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en ese momento, que ahora se llama INPI, ¿no? Que es el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que antes fue el INI. Nos acercamos ahí y les presenté la propuesta de este trabajo. Por eso de esto pudimos sacar 2000 ejemplares, porque pues nos lo financiaron. ¿Qué es lo importante de esto? Es que tienes que presentar algo que tú mismo estás haciendo como persona de la comunidad. Y ahí es donde yo siempre he defendido que nosotros, los mixtecos, o llámese también los zapotecos, o de los 68 pueblos originarios de México, tenemos que hacer valer lo que nosotros sabemos hacer. Nosotros no nos especializamos en nada para esto. Lo hicimos desde nuestra cosmovisión, desde nuestra forma de ver el mundo, desde nuestro ser como personas originarias, mixtecas. La maestra Lupita es mixteca, el maestro Alvarado es mixteco, su servidor somos mixtecos. Desde esa concepción hicimos este trabajo. No buscamos asesoría de ningún tipo. ¿Por qué lo recalco? Porque estamos muy dados nosotros a valorar lo que es un investigador extranjero, y acá hay libros excelentísimos. Por ejemplo, en el tema de investigación histórica, tenemos por ejemplo a Martin Jansen, un alemán que ha investigado sobre la historia de los mixtecos, pero lo hace desde su conocimiento, desde su doctorado que él tiene. Y en este sentido los mixtecos somos objeto de estudio. Y es en lo que nosotros tenemos que dejar de ser objeto de estudio, tenemos que ser sujetos de derecho, y que nosotros mismos nos investiguemos, que nosotros mismos nos estudiemos, que nosotros mismos escribamos nuestra historia. ¿Qué es lo que fue con los tlacuilos en su tiempo, hace más de 500 años? Se especializaban dentro de la misma cultura, dentro de las mismas escuelas llámese de los mexicas, de los mixtecos, de los zapotecos, se especializaban para escribir la historia de nuestros pueblos.
Hoy nosotros no lo hacemos. Y hoy nos domesticaron desde hace 500 años a que nosotros no servimos, nosotros no valemos, el extranjero, los del viejo mundo, que también es incorrecto decir el viejo mundo y el nuevo mundo porque tienen la misma antigüedad, llámese Europa, llámese América, tenemos la misma antigüedad y eso tenemos que corregir, que no hay un viejo mundo y que hay un nuevo mundo, porque ya desde ahí estamos mal. Tan viejo es nuestro continente como lo es Europa y por lo tanto tiene la misma validez un europeo, un asiático, un americano como nosotros. Entonces tenemos que hacer valer lo que nosotros escribimos. No hay culturas superiores, sabemos solamente culturas diferentes. Y de ahí es que nosotros estamos haciendo valer lo que estamos nosotros escribiendo. No buscamos asesoría de ningún tipo, más que buscar a compañeros pedagogos, historiadores locales de nuestras comunidades. Oye, échale una revisadita, ¿no? Vas a encontrarle por ahí alguna faltita de ortografía, corrígela. En temas de diseño, esto no tiene un diseño como tal, sí tiene fotografías antiguas que tuvimos que buscar para ilustrar un poquito y que sea nada más llamativo para la lectura. Entonces, esto es un trabajo que nos fuimos a buscar a grandes investigadores, ¿sí? Nos acercamos con el maestro Ubaldo para temas de vocablos en mixteco, por ejemplo. Algunas preguntitas ahí, maestro, ¿cómo ve esto? La escritura correcta es esta. Ok, muy bien. Entonces, eso fue la experiencia con ese primer trabajo. El segundo trabajo que hicimos en el 2016, ya es un trabajo, también la maestra Lupita hace un rato mencionó, es un trabajo que tiene que ver con la historia de Nochistlán. Es de una política que implementa la corona española en los pueblos de América, que se llamó la política de congregaciones. Quitar pueblos y hacer crecer otros pueblos de acuerdo a la visión española de explotación hacia los pueblos. Huauclilla no tenía nada que hacer donde está, no nos sirve, quítalo. Tenemos que hacer crecer Nochistlán porque apenas lo bajamos de Pueblo Viejo, lo establecimos en lo que hoy está la traza de Nochistlán, una traza europea. Tenemos que hacerlo crecer porque tiene muy pocos habitantes, las epidemias y todo lo demás, tenemos que hacerlo crecer. Hay que quitar a Huauclilla, no nos sirve, está en un espacio mal, hay que quitarlo. Fue la indicación de la corona española por medio del virreinato de dar la orden de quitar Huauclilla, quitar Coyotepec y hacer crecer Chachuapan. También Chachuapan tiene una traza igual, Coyotepec y Huauclilla no la tienen. Entonces de eso nos habla. Esta es una paleografía de documentos históricos del Archivo General de la Nación de 1599 a 1603. Entonces aquí está la historia de Nochistlán. Aquí nos dice cuáles eran los pozos de agua que tenía Nochistlán desde esos años. Vienen los nombres y sí les voy a mencionar. A veces me gusta como que se oye feo, ¿no? Pero como que refregarles un poquito a veces en la cara, ¿no? Y en el buen sentido, porque los nochistecos a veces se sienten muy españolizados, ¿no? Se sienten muy raros. Fíjense, en 1602, los nombres de los dueños de los pozos, que eran más de 50 pozos de agua que había en Nochistlán, conservan el nombre ya cristiano, pero conservan el nombre todavía mixteco. Y por eso entiendo el por qué los apodos de Nochistlán hasta en la actualidad. Eso no es producto de la casualidad, tiene un origen. Por mencionar, dice, un pozo en la casa de Juan López Sicuaño. Ese era su nombre. Fíjense, estamos en ese proceso de cambio de nombres. Juan López Nuco, Juan López Cahuaco,
Tomás Pérez Chigua, Juan López Chillo, Francisco Nahuaco, Alonso Pérez Zahuaco, y así vienen los nombres en mixteco, para diferenciar los nombres de las personas. Bien, este es una paleografía, y también esta fue financiada por el PACMIC, el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias. Hicimos 500 ejemplares, trae un acervo fotográfico muy padre, que don Grajales, en paz descanse, nos apoyó para su archivo fotográfico ilustrarlo. Claro, no corresponde al año, pero se tuvo que ilustrarlo un poquito para hacerlo más llamativo. Lo hemos presentado en muchos lugares, menos en Nochixtlán, en donde a las autoridades se les ha comentado al respecto. Ninguna hace caso. ¿Por qué? Porque no nos interesa la cultura, no nos interesa la historia, no nos interesa, solamente lo utilizamos para fines folclóricos, solamente, ¿no? Y políticos, lamentablemente. Y finalmente, miren, el año pasado logramos que la UNAM nos publicara este libro que se llama La Medicina Tradicional de Santiago Gauclilla, Oaxaca. También varios autores, esto se hizo con el Instituto de Biología de la UNAM, otra persona de la comunidad y su servidor. ¿Qué es lo que hablo yo en este libro? Solamente de lo que hablo es de los límites del pueblo de Gauclilla con sus vecinos. Un estudio que hice sobre, una investigación sobre las mojoneras que están marcando los límites con los pueblos. Es un análisis que se hace al respecto. Este libro ya no es, digamos, ya no salió en físico, ya es solamente en digital. Se imprimieron algunos ejemplares para los autores, nada más, pero si lo buscamos en digital, en línea, ahí lo vamos a encontrar. Es sobre la medicina tradicional, vienen testimonios de personas de la comunidad, algunos ya fallecieron, otros mayores de edad, pero nos hablan sobre la medicina tradicional, el rescate del mixteco también que estamos haciendo, y los límites del pueblo. Les comento, solamente para concluir al respecto, les comento que una de las mojoneras del pueblo, todas tienen nombres en mixteco, identificadas completamente, que esas fueron las originales cuando se limitaron los límites de los pueblos. Los límites de los pueblos son a partir de que llegan los españoles a invadir estas tierras. Antes no había el concepto de límites de pueblos. Entonces, ¿cómo marcaron? Con cruces, porque es el tema religioso lo que está introduciéndose en nuestros pueblos. Los marcan con cruces, pero como ya los pueblos les fueron asignados ganado vacuno, ganado caprino, lanar y todo lo demás que traen los españoles, entonces les asignan ganado a los pueblos y van naciendo muchos pueblos, que es interesantísimo hablar de eso, cómo van naciendo pueblos a raíz de la ganadería, y van naciendo los ranchos a donde se va estableciendo el ganado. Entonces empieza a haber un conflicto, porque el ganado de esta comunidad empieza a afectar los terrenos de las otras. Entonces es necesario poner las cruces, y empiezan a sentir como que ya la posesión de las tierras de manera diferente. Entonces no falta que los de acá van y mueven la cruz más para allá, ¿no? Y los de allá la mueven más para acá. Empiezan los conflictos por límites de tierras. Y ¿qué es lo que, pues, al alcalde mayor de Tepozcolula, de Yanguitlán, empiezan a tener más chamba? Y es como ve y resuelve, ¿no? Y van a los pueblos, hacen recorridos, y para que no se estén peleando, bueno, ni tú ni tú, vamos a punto medio. Y nuevamente mandan a poner ahora las mojoneras, ya montículos con piedra y una cruz, y con eso nos indica que esas mojoneras son de ese tiempo.
Con las epidemias muchos pueblos desaparecen, tienen que repartirse los territorios. Nos encontramos, y es el punto último, nos encontramos con una mojonera, San Gregorio, que limita San Pedro Coscaltepec, Cántaros y Huauclilla. San Gregorio, ¿por qué se llama San Gregorio? Les preguntaba a los de Coscaltepec, Cántaros, es que dicen que ahí apareció el santo San Gregorio, completamente falso. ¿Por qué le pusieron San Gregorio? Porque hubo una modificación en las mojoneras por límites de tierra, la fueron a poner allá, pero como ya estamos ya evangelizados para ese tiempo, entonces vienen a delimitar lo que les decían los alcaldes mayores, vienen a delimitar y aquí pone una mojonera. ¿Cómo le vamos a poner? Ponle el día del santo que se celebra hoy. Y como era el 12 de marzo y es San Gregorio, por eso se llama San Gregorio la mojonera. Entonces, así, eso es lo que fuimos destrabando en este proyecto para el rescate de las mojoneras. Entonces, cada una de las mojoneras, de las más de 40 mojoneras que hay, tienen un nombre y tienen una razón de ser. Entonces, pues eso es lo que yo les pude compartir ahora con estos trabajos que hemos hecho y pues que seguimos trabajando. Ahorita estamos trabajando sobre la monografía de Huauclilla y pues es el hobby que tenemos, es el pasatiempo que tenemos y pues ojalá sigamos, pues que Dios nos permita nada más tener vida y vamos a seguir trabajando en el tema de la investigación. Pues es lo que les puedo compartir. Pues muchas gracias. Muchas gracias.